Vamos a comenzar por el trauma renal. El trauma renal el trauma de riñón, tiene diferentes causas. ¿Cuáles son las causas del trauma renal? Usualmente los politraumatismos, los accidentes de tránsito que van acompañadas con fracturas de las últimas costillas, fracturas costales, usualmente la número 12, ¿no? O las últimas costillas en general, accidentes, caídas de zonas altas, etc. ¿Cuándo sospechamos de un trauma de riñón? ¿Cuándo sospechamos? Sospechamos de un trauma de riñón cuando el paciente, en el contexto de un politraumatismo, presenta hematuria. La hematuria es el hallazgo más importante. Puede ser micro o macrohematuria. Muchas veces no se evidencia macroscópicamente, pero le pedimos un examen de orina. La hematuria es el dato que nos puede hacer sospechar de trauma renal. ¿Cómo se diagnostica? La confirmación diagnóstica del trauma renal se realiza con tomografía. Es más, el nombre completo es UroTEM, una urotomografía espiral multicorte, ¿no? UroTEM. O simplemente tomografía. Es el estudio de elección. La tomografía les va a demostrar, como están viendo acá, una lesión en la extravasación, la pérdida sanguínea, etcétera, a diferencia del daño parenquimal incluso, a diferencia del otro riñón que se encuentra completamente bien, ¿cierto? Listo. Entonces, la urotomografía o simplemente tomografía es el estudio de elección para el diagnóstico de trauma renal. El trauma renal tiene su clasificación y de pregunta de examen de residentado 2022, ¿no? Y al igual que en el tracto gastrointestinal, también hay hematomas, también hay laceraciones, también hay daños vasculares. Aquí van a encontrar igual, de rojito los hematomas, de verde las laceraciones y de negro los daños vasculares que ya implican necrosis, infartos. ¿Cierto? Mire, grado 1. Grado 1 tiene un hematoma, una contusión o hematoma subcapsular que no se expande. Es un hematoma chiquito. Ahí está, arriba, está en orden, ¿ah? Es un hematomita. Incluso no hay laceración. Aquí sí, como es más pequeñito, no aplica tanto los conceptos de vaso e hígado, ¿no? Ausencia de laceración. Probablemente esto ni siquiera va a presentar ninguna inestabilidad hemodinámica, porque ojo que el hematoma no tiene expansión. ¿Ya? El grado 2 dice hematoma perirrenal, ya no es un hematoma subcapsular, ya es un hematoma alrededor del riñón. ¿Ok? Pero que tampoco se expande y tiene una laceración cortical de menos de 1 centímetro. Ahí está. Acuérdense que las laceraciones en vaso e hígado también hablaban de 1 centímetro de profundidad. Ahí se ve chiquitito, ¿no? Una laceración chiquitita. Sin extravasación, o sea, no hay salida de orina. No hay salida de pichita. Grado 3 es una laceración cortical mayor a 1 centímetro, pero que tampoco tiene extravasación. Miren, ya entonces para ver, el grado 1 ya es fácil, ¿no? Es un hematomita. En el grado 2 y 3 no hay extravasación de orina. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene una laceración de menos de 1 centímetro y el otro tiene laceración de más de 1 centímetro de profundidad. Pero en ninguno de los dos casos hay extravasación urinaria. ¿Está bien? Si se dan cuenta, solo mirando la imagen, el grado 4 y 5 ya tienen no solo gran salida de sangre, sino extravasación urinaria, ¿cierto? Por eso el grado 4 dice, laceración a través de la unión córtico-medular hacia el sistema colector. Si ya hay lesión de sistema colector, entonces hay salida de orina, además de abundante cantidad de sangre. ¿Qué dice el grado 4 también? Lesión segmentaria de alguna rama de las arterias o venas renales con un hematoma contenido. O sea, se ha lesionado algún vaso, alguna rama segmentaria de los vasos renales, pero el hematoma se ha contenido. No necesariamente es quirúrgico, ¿eh? No necesariamente. Mientras el hematoma esté contenido, probablemente pueda optarse por otros procedimientos. Y el grado 5 ya es estallamiento renal o lesión vascular total.
Prácticamente sigue la misma secuencia de los traumas de víscera sólida, igual que el vaso y el hígado. El 1 es sencillo, el 2 y el 3 no hay extravasación, menos de 1 centímetro, más de 1 centímetro, y el grado 4 o 5 ya tienen extravasación, siendo el 5 el más severo porque ya tiene estallamiento o lesión iliar. No está difícil memorizarlo, ¿cierto? Es cuestión simplemente de encontrar estrategias de cómo agruparlos y cómo recordarlos. La clave para recordar las clasificaciones es agruparlos, como hacíamos en páncreas, como hacíamos en intestino, etcétera, dependiendo de hay lesión ductal, no hay lesión ductal, etcétera. Y con eso van jugando y van a poder memorizar todititos, sin ningún problema. El tratamiento del cáncer, estamos con cáncer todavía, el tratamiento de la lesión de riñón, el tratamiento de la lesión renal, del trauma renal, nuevamente, ¿de qué va a depender? De los criterios generales de estado del paciente. De si hay o no hay estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Aquí no vamos a hablar de peritonismo, no, porque el riñón es retroperitoneal, pues, ¿no? Así que lo que vale acá es la estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿cuándo se operan? Cuando hay inestabilidad. Cuando la lesión renal le está generando inestabilidad. Ahora, que sea por la lesión renal, ¿no? Imagínense que tiene un grado 1 y está inestable. No creo que esté inestable por un grado 1. De repente tiene además una lesión de vaso o una lesión hepática, ¿no? Que es la que tienen que corregir. Entonces, que es lo que le genera realmente la inestabilidad. Cuando hay inestabilidad hemodinámica. Cuando es un grado 5, siempre el grado 5. Y del 1 al 4 va a depender del estado del paciente. ¿Ok? Del 1 al 4 depende en general de la estabilidad o inestabilidad del paciente y si es expansivo el sangrado o el hematoma. El grado 5 siempre se opera. Monorrenos, los que solo tienen un riñón y ese riñón está dañado, hay que entrar a asegurarnos porque es nuestro único riñoncito, ¿verdad? Listo. Esos son los criterios. Luego el resto de lesiones que no están inestables, que no tienen expansión, etcétera, puede considerarse observación. Ya un manejo expectante. Listo. Eso con las generalidades del trauma renal. Vamos al trauma de uréter. Trauma de uréter. El trauma de uréter, el trauma ureteral, vean, ¿qué causas puede tener? Ahí está la lesión del uréter. El uréter me estoy refiriendo a este, no confundan con la uretra, ¿eh? Por eso les pongo la imagen. Uréter, uretra. A veces cometen errores. Una de las principales causas de lesión de uréter suelen ser las iatrogenias. Pueden ser también accidentes, traumas abiertos, cerrados, de tránsito, lo que quieran, pero las iatrogenias, sobre todo cirugías ginecológicas y de cirugía general. Las histerectomías, porque a veces dicen, mira, ahí coge ese ligamento, córtalo, y era el uréter. Las apendicectomías, ¿no? Histerectomías, apendicectomías y en general cirugías del abdomen inferior pueden generar lesión ureteral. La clínica característica de lesión de uréter es la hematuria también, pero en este caso es microhematuria. Acuérdense que la vascularización de los uréteres es bastante delgadito, entonces el sangrado que le va a generar es muy escaso. Por eso se suele detectar de forma microscópica. Si tienen microhematuria en una sospecha de trauma renal, ¿cómo lo confirman? Con un estudio de la vía urinaria, una urografía. El tema es que las urografías pueden hacerse por diferentes vías. Una, por administración de contraste, lo inyectan por vía venosa, se va a eliminar por el riñón y el contraste va a empezar a filtrarse en esa dirección. O pueden hacerlo de forma retrógrada. Pueden meter contraste por la uretra, por la vejiga y va en esa dirección. El problema del retrógrado, de la urografía retrógrada, es que las válvulas del trígono no van a dejarle pasar de retro, salvo que haya reflujo.
Entonces, lo ideal para ver uréter, para pintar el uréter, es, en trauma, la urografía excretora. Se pinta el uréter y como ven en la imagen de acá, hay una extravasación, una salida. Ahí. Urografía excretora. Ojo, no es retrógrada. Ven la fuga del contraste como en esa imagen y eso les está mostrando les está confirmando el trauma ureteral. ¿Ok? Bien. La clasificación, es poco probable que les pregunten urétera, ¿no? Si les preguntan va a ser riñón, que es lo que tiene es más clásico. Grado 1, hematoma periureteral, hematomita. Grado 2, ahora es prácticamente igual que todos, ¿no? Menos del 50%. Grado 3, más del 50% de la circunferencia. Hasta aquí se parece incluso hasta intestino, ¿no? Grado 4-5. 4-5 sí son secciones completas. Pero aquí la diferencia es el grado de devascularización. Puede seccionarse completamente. Puede seccionarse, digamos, acá. Todo. El tema es cuánto de irrigación pierde. Imagínense que pierde todo este segmento, ¿no? Dependiendo de la longitud de esa devascularización va a depender la severidad. ¿Por qué? Porque si es menos de 2 centímetros, todavía se puede... Ojo, la parte que está devascularizada ya no sirve, ¿eh? Porque no tiene quien lo irrigue. Entonces, tienen que sacarlo. Si es menos de 2 centímetros, todavía lo van a poder acercar. Pero si es de más de 2 centímetros, ya no lo van a poder acercar. Va a tener que pasar a un reimplante, a un alargamiento ureteral, algún tipo de plastía. Por eso es más severo. ¿Ok? Listo. Ahora, entonces, la posibilidad de reimplante o de plastía, de reemplazo ureteral, porque incluso hasta con apéndice se puede reemplazar el uréter, va a depender de qué tanto de devascularización tenga. No está difícil la clasificación, ¿no? El tratamiento tiene dos componentes. Hay un tratamiento inicial, vamos a decir el de urgencia, y hay un tratamiento que es el correctivo. El que les interesa a ustedes no es el correctivo, porque hay muchas técnicas de ureteroplastía para corregir esto. Lo que les interesa es el estudio inicial. Lo que se hace cuando hay una lesión de uréter. Mira, si hay una lesión de uréter acá, lo estoy haciendo a la izquierda, lo que tenemos que evitar es que siga pasando pichi por ahí. Tenemos que evitar que la orina se fugue. ¿Y cómo lo hacemos? Colocamos comunicamos la zona colectora del riñón con el exterior. ¿Cómo? Con una ostomía. ¿Se acuerdan de la colecistostomía? Para descomprimir, para drenar la bilis, acá. También, para drenar la bilis, ¿cómo se llamaría esto? Para ostomizar la vía renal urinaria, nefrostomía. Es colocar, a ver, ¿cómo se los pongo? Con su pigtail, ¿no? Ahí está. Una nefrostomía. Está fenestrado con sus huequitos y eso va a llevar la orina hacia afuera. Obviamente por fuera del abdomen, ¿no? Hacia una bolsita probablemente. De esa manera, la pichi sale en esa dirección y ya no pasa por la orina, o al menos pasa una mínima cantidad. Mientras se decide cómo se va a corregir eso. Entonces lo que deben recordar acá, el procedimiento que se realiza es una nefrostomía. Ojo, por eso era importante tener claro los términos, en este caso de ostomía. No es nefrectomía, nefrotomía, ni nada de esto. Es nefrostomía. Listo. Y posteriormente se va a tratar de corregir el uréter. Sencillo, ¿verdad? La parte de trauma de vía urinaria es sencillo. Vamos con trauma de vejiga. El trauma de vejiga puede ser de dos tipos. Puede ser extraperitoneal
o puede ser intraperitoneal. ¿De qué depende? Vean la línea amarilla. Extraperitoneal de la vejiga es esta parte que no está cubierta por peritoneo. Pero ojo, la vejiga es un órgano, no es intraperitoneal, ¿ah? Ni retro ni nada, está por fuera de la cavidad abdominal, de la cavidad peritoneal, sino que está cubierta por peritoneo abdominal en su parte superior. Esta es la parte, por su contacto con el peritoneo, intraperitoneal. Y esta es la parte extraperitoneal, digamos la parte que está hacia adelante en contacto con el pubis, ¿no es cierto? Listo. Entonces, si hablamos de la extraperitoneal, ¿la causa cuál va a ser? La causa más frecuente es la fractura de ese huesito que está por delante, el pubis. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, ¿no? El pubis. Entre el pubis y la vejiga, el espacio de Retzius. Cuando el pubis se rompe, se fractura, puede lesionar la vejiga. Ojo que es cuando la vejiga está llena, ¿ya? La vejiga llena de pichi. Por eso siempre hay que ir al baño, ¿no? Cuando van a salir, siempre aquí. Cuando van a subirse al carro o hacer deporte, siempre hacer pichi primero. Uno nunca sabe si se puede fracturar el pubis. Ya por lo menos si la vejiga está vacía, ya pues un órgano menos a lesionarse. Causas: fractura de pubis. O sea, accidentes de tránsito, es decir, accidente de tránsito. Y las intraperitoneales usualmente son por traumas secundarios o traumas abdominales, ya sea arma de fuego, incluso arma blanca, ¿no? Pero algún problema que viene desde el abdomen. Es decir, trauma abdominal en general. ¿Ya? Incluso lesiones iatrogénicas también podrían lesionar, ¿eh? La clínica, en ambos casos, la clínica es la misma, hematuria, pero ya no es una hematuria microscópica, sino una hematuria macroscópica. Es igual para ambas, hematuria macroscópica. ¿Ok? No es como en uréter, que era microscópica. El diagnóstico se hace nuevamente con una urografía, pero en este caso ya no es como en uréter que lo excreta. En este caso tienen que ingresarlo por la uretra. Aquí están viendo la imagen, una sondita por la uretra, inyectan contraste y de lo que debería verse redondita, linda la vejiga, ven que hay fuga de contraste. Está confirmando un trauma vesical. ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál es el prefijo de vejiga? Cisto. Una cistografía retrógrada. Ahora, como el contraste está entrando desde la uretra, también le llaman uretrocistografía. Es lo mismo decir cistografía que uretrocistografía. Es mejor incluso decir uretrocistografía porque están confirmando que la sonda está entrando por la uretra, ¿no? El diagnóstico es uretrocistografía. Es una las palabras se construyen por prefijos y sufijos, nada más, ¿eh? Uretrocistografía retrógrada. ¿En uretra cuál era? Urografía excretora. Y acá igual. Uretrocistografía retrógrada. Lo quito completito. UR nomás le ponen. UCR. La clasificación, nuevamente. Grado 1, hematoma, contusión, hematoma intramural, como todos los grados 1. Laceración de grosor parcial, como todos los grados 1. Lo mismo. Grado 2, aquí sí, miren, un detalle. Vean el grado 2 y 3 juntos, ¿ah? Grado 2, laceración extraperitoneal de menos de 2 centímetros de la pared. Grado 3, laceración extraperitoneal de más de 2 centímetros. Aquí, o extraperitoneal. No, aquí hay un error, ¿ah? Lo pueden corregir. Es extraperitoneal de más de 2 centímetros de pared vesical. Acá. Sí, hasta acá. Uy. Ya. Uno es de menos de 2 centímetros, otro es de más de 2 centímetros. Pero ambos son extraperitoneales, el 2-3. Pero miren, el 4-5 dice laceración intraperitoneal. Quiere decir que como está más adentro, más profundo, ya prácticamente para cavidad abdominal, ya lo hace más severo. Las extraperitoneales son 2-3 y las intraperitoneales son 4-5. ¿En qué se diferencia 2-3? En el tamaño. Menos de 2 centímetros, más de 2 centímetros.
Igual, en el caso del 5 ya hay daño del cuello de la vejiga o del orificio uretral del trígono, ya compromete a otras vísceras. No está difícil, ¿no es cierto? No está difícil. Generalmente cuando hacen preguntas de clasificación, tanto en hígado, vaso, riñón, casi siempre preguntan datito, datito, el 2 y el 3. El 2 y el 3. Igual que en hemorroides, por ejemplo, 2, 3. Así casi siempre los del medio, 2, 3 son los que suelen preguntar. Porque el 1 es muy fácil y el 5 también es muy fácil, porque son los más severos o los más fáciles. ¿Ok? Listo. Si se dan cuenta, la clasificación gira en torno a si es intraperitoneal o extraperitoneal. Por eso lo habíamos dividido desde el inicio en cuanto a clínica. El tratamiento sí tiene algunas particularidades. Si es que es extraperitoneal, depende del tamaño. Las extraperitoneales... Primero. ¿Cuál sería acá el tratamiento de urgencia? En ambos casos, la medida inicial. Tienen que hacer que la pichi salga por algún lado, tener la vejiga vacía. Por lo tanto, ¿qué tienen que poner? Una sonda Foley por la uretra, una sonda uretral, para tener esta de acá, no la otra, esta de acá, para tener la vejiga vacía. El tratamiento de urgencia es una sonda uretral. Vamos a poner sonda Foley, ¿ya? Foley es el nombre propio de quien diseñó la sonda, pero debería ser sonda uretral. Pero bueno, sonda Foley. ¿Y qué sigue? Si es extraperitoneal, hay que ver el tamaño. El tamaño importa acá. Si es menos de 2 centímetros, listo, se va a resolver solito. Teniendo la vejiga vacía con su sondita, no tienen que hacer nada, solito se va a cerrar como si fuera un estoma. ¿Ok? Con su sonda Foley y se acabó. Pero si es mayor o igual a 2 centímetros, aquí sí va a ser quirúrgico porque es muy grande. Y si es intraperitoneal, aquí no importa el tamaño. Todas las intraperitoneales son quirúrgicas. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo va a ser la cirugía? Ya es técnica operatoria que no viene al caso. Muy bien, eso con vejiga. Y vamos con uretra, que es la última parte. La uretra también se divide en una uretra anterior y una uretra posterior. La uretra anterior es la que está por delante del periné y la uretra peneana, ¿no es cierto? En el caso del varón, que es la que se divide en dos partes. En el caso de la mujer, la uretra es tan corta que no se genera una división clásica. Así que aquí, básicamente, en el caso de la mujer, básicamente todo sería como posterior. ¿Okay? Y la posterior es la que está, la uretra que pasa por el cuello de la vejiga, por la próstata y el bulbo. Por eso la posterior incluye la uretra prostática, uretra vulvar y uretra vesical. ¿Ok? Esa es la diferencia. La más frecuente de todas es la uretra posterior. La posterior es la que con más frecuencia se lesiona y por cierto es la que viene en el 90% de preguntas de trauma urinario. En trauma de vía urinaria, esto es lo más preguntado. Y lo bueno es que son poquitos datos, porque la pregunta es casi siempre la misma. ¿Cuáles son las causas? Causas de lesión de uretra anterior usualmente es las caídas a horcajadas, así le llaman. Caída a horcajadas. ¿Qué es eso? ¿Alguna vez ustedes se han resbalado por la baranda de una escalera, ¿no? A la sala, por ejemplo, hay una escalera, esas curvitas, pero sentados, o sea, con abducción de los miembros inferiores, así sentaditos, no de costado, así, no de frente. Y de pronto, más adelante, estaba la cabeza de león, ¿no? Que ponen así, la cabeza de león que ponen la estatua ahí. ¡Pum! Se dan un golpe en el períneo. Eso es. O de pronto, están sentados en la bicicleta,
y se rompen el asiento y ¡plum! Caen sobre el tubo que va adelante. O sea, esos dolores que se dan el periné de frente, que bueno, de pasadita se golpean a los amigos ahí, ¿no? Eso es una caída a horcajadas, lesión directa en el periné. Ahora, no a carcajadas, a horcajadas. Da una clínica característica que se ve en esta imagen, las equimosis en alas de mariposa. Esto es muy característico de la lesión de uretra anterior. También puede verse en el posterior, pero se ve un poquito más acá. Entonces, en la clínica, ahí está, alas de mariposa. Equimosis, ¿ah? Pero la clínica más característica de cualquier lesión de uretra es la meatorragia, el sangrado por el meato y la imposibilidad de miccionar. Si está roto en cualquier parte de la uretra, no va a poder orinar, hace un globo vesical. Meatorragia, con B chica, ¿no? Más globo vesical. Vesical. Listo. ¿Y qué pasa en el posterior? La causa suele ser accidente de tránsito, fractura de pubis, fracturas pélvicas a nivel del pubis. Miren, ahí está el mismo pubis que podía lesionar la vejiga, igual puede lesionar la uretra, fracturas del pubis. La clínica es esa y lo voy a recontrarresaltar. Pónganle escarcha, lápiz labial, todo pónganle, porque esa es la pregunta más repetida de todo trauma urinario. Meatorragia. A veces dice uretrorragia. No es cualquier hematuria. No es que la pichi sale con tinte rojito. No. Es gotas de sangre. Y el paciente no puede miccionar. Globo vesical, incapacidad para miccionar. Lo resalto porque es lo más preguntado de todo trauma de vía urinaria. El diagnóstico se hace nuevamente a través de una urografía. Pero en este caso ponen la sondita por la uretra, vean la imagen, pero no llegan, no pasan toda la sonda, lo ponen solo unos centímetros. Bueno, en algunos casos tendrán que ser milímetros, ¿no? Lo pasan un poquito su sondita, inyectan el contraste, despacito porque van a terminar reventando todo. Y noten cómo a cierto nivel de la uretra en la placa hay fuga del contraste. ¿Cómo se llama eso? Ojo que ya no se va a llamar uretrocistografía porque no llegan a la vejiga. Se llamaría simplemente uretrografía. Retrógrada. No es excretora nuevamente. Ahora, si encuentran una clave y la única posibilidad para marcar es uretrocistografía retrógrada, denle pues sin miedo al éxito. No tengan miedo. A veces, como no sabemos manejar bien prefijos, sufijos, a veces hasta las claves están mal, ¿no? En un concurso de recientado ya ha pasado. Debería decir uretrografía, pero pueden llamar uretrocisto. Igual va a pintar la vejiga, como ven en la placa ahí, ¿eh? Algo va a pasar. Listo, la clasificación esta es una de las clasificaciones más raras, probablemente la que menos deban memorizar, así la última de todas. El grado 1, contusión, sangre en el meato uretral con uretrografía normal. O sea, tiene clínica, pero la uretrografía retrógrada sale normal, no evidencia una zona de fuga de contraste. Uf, dicen, ¿no? Uf. Tiene que bajar nomás el edema de la lesión y ya. Suerte. 2, lesión de estiramiento, se alargó. Elongación de la uretra, pero no se extravasa en la uretrografía. O sea, en la 1 y 2 no hay fuga de contraste. En uno de ellos hay salida de sangrecita seguro por el golpe y en el otro hay estiramiento. ¿Por qué? Ustedes verán. En el 3 y 4 ya vienen las interrupciones. Interrupción parcial, extravasación de contraste en el sitio de la lesión, pero todavía se visualiza la vejiga. Mira, esto sería un grado 3. Ya extravasación de contraste con todavía visualización parcial de la vejiga. Grado 4, se extravasa el contraste, pero ya no se ve la vejiga. Ya no se ve la vejiga. Menos de 2 centímetros de separación uretral. Eso ya depende de qué tan separado, qué tan dañado quedó, ¿no? Parecido a uréter. Y grado 5, hay sección completa con separación de más de 2 centímetros o en todo caso que haya involucrado a órganos vecinos como la próstata o la vagina en el caso de la mujer. Miren, las clasificaciones siempre siguen una secuencia lógica, ¿ok? Muy bien. El tratamiento del trauma de uretra
¿Cuál va a ser el tratamiento nuevamente de urgencia para ambos casos? No le van a poner sonda Foley. Contraindicado, acá lo voy a poner, aplica para los dos. Contraindicado la sonda Foley por la uretra. Porque igual la otra sonda que están viendo ahí arriba hacia la vejiga, igual sigue siendo sonda Foley, ¿ya? El Foley es el modelo, el nombre propio de quien diseñó la sonda. Pero bueno, nos hemos acostumbrado a decir sonda Foley, la que pasa por la uretrita, ¿no? Eso no se hace porque de lo que era grado 1 lo van a convertir en grado 4, tal vez. ¿Ya? Contraindicado. ¿Qué se hace? Talla vesical. Vean la otra imagen, se coloca una sondita por la vejiga para evacuar la vejiga y desfuncionalizar. ¿Qué están haciendo? Están ostomizando la vesícula. Es como hacer una vesicostomía, ¿no? Algo similar, es una terminología también apropiada. Más lo conocemos clásicamente como talla vesical. ¿Ok? Listo. Ese es el manejo. En ambos casos, se hace su talla vesical y después ya vienen las cirugías correctivas, dependiendo del grado, las plastías que ya no vamos a entrar a ese detalle. ¿Ok? Listo, chicos. Aquí la pregunta más común es la clínica, meatorragia más globo vesical. El estudio más indicado, la uretrografía o uretrocistografía retrógrada. Lo que está contraindicado y lo que se realiza. La talla vesical. Punto. Y con eso aseguran sus preguntas de trauma de vía urinaria. Listo, chicos.